Está comenzando Caminar Volando, un podcast que busca que de forma práctica, concisa y efectiva y sin ningún tipo de intermediarios puedas corroborar la existencia de Dios y conectar con Él de una vez y para siempre. Ya comienza Caminar Volando. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar viendo otro capítulo de Caminar Volando. En este capítulo vamos a estar hablando de algo único, algo excesivamente impensado, si uno lo quiere poner en perspectiva, y por eso el título de infinito a pequeñito. Hay un pasaje de la palabra, obviamente, que dice que Dios, Jesucristo, puede comprender nuestras debilidades, lo débiles que somos. ¿Por qué? Porque Él estuvo en la misma condición que nosotros, pero a diferencia nuestra, Él nunca se equivocó, nunca cometió ningún error, siendo que por su condición de humano igual a nosotros, Él estuvo tentado, igual que nosotros, a hacer lo malo. Por eso dice que nos acerquemos a Dios con confianza, porque no tenemos un Dios que no pueda entender y compadecerse de nuestras debilidades, sino que Dios experimentó lo mismo que experimentamos nosotros y que por eso nos entiende y que por eso nos podemos acercar a Él con confianza, gratuitamente, a buscar su amor, su salvación y su perdón. Pero para llegar a este punto entendamos lo siguiente. Imagínense que ustedes son Dios, que ustedes no tienen ni principio ni fin, que todas las cosas que existen por ustedes, que como no tienen ni principio ni fin, antes de ustedes nada existió y nada de lo que existe sin ustedes existiría. A la vez, imagínense que ustedes, siendo Dios, crean sin ningún tipo de materia prima, solamente por su deseo y su decisión, solamente al pronunciar las palabras. Ustedes dicen un diseño, ustedes dicen con su boca algo, y ese algo comienza a producirse por la voz y las palabras que salen de su boca, por el poder que ustedes tienen de crear, como decíamos y digo varias veces, sin materia prima. Ahora imagínense que ustedes, que son Dios, crean un mundo, y dentro de este mundo, de este universo, una de sus creaciones es el ser humano. Y el ser humano que crean lo hacen a su imagen, a su semejanza, parecido a ustedes, semejante a ustedes, porque ustedes eligieron que ese amor que los constituía necesitaba alguien que lo quiera recibir y alguien que a la vez tenga, como ustedes, la capacidad de amar y que los pueda elegir amar a ustedes. Entonces ustedes crean al ser humano con todo lo que el ser humano representa, con el cuerpo, con sus emociones, sus pensamientos, su toma de decisiones, su esencia. Lo hacen eternos como ustedes, parecidos a ustedes.
le ponen un contexto para que ese cuerpo que ustedes crearon se pueda abastecer, pueda absorber energía a través de la comida, necesite y tenga en ese mundo donde ustedes lo ponen todo lo necesario, como ser el agua, como ser el sol, y crean todo un ecosistema, un mundo que funciona y se regula, donde este ser humano que ustedes crean encuentre lo necesario para sustentarse. A la vez crean este ser humano con la posibilidad de reproducirse, de nacer, de evolucionar, de crecer. A la vez este ser humano que ustedes crean, en un momento ustedes establecen que este ser humano, si quiere, puede conocer el bien y el mal. Cuando ustedes lo crean, solamente conoce el bien. El ser humano este que ustedes crean elige conocer el mal y conoce el mal. Cuando conoce el mal, les está dando la espalda a ustedes. Y también ustedes le tienen que poner un fin, porque en ese momento, cuando ustedes crearon a este hombre, a este ser que podía elegir el mal, mientras no había elegido el mal, podría seguir viviendo para siempre, no envejecer, no morir. Pero bueno, cuando elige el mal, tiene que morir. Tiene que tener un fin en sí mismo, porque si no, seguiría. Más allá de que el espíritu que ustedes crearon de este ser, sí, es eterno, pero cumple un ciclo en la tierra. No es que tiene un ciclo en la tierra increciendo y para siempre. Ahora bien, ustedes en un momento tienen que resolver algo. Este ser, como eligió en un momento la oscuridad y quedó en manos de la oscuridad propiamente dicha, de la muerte, y su ciclo de vida termina, y después en ese ciclo que termina permanece lejos de ustedes, no tiene la chance de reconciliarse con ustedes, de establecer ese lazo de amor que fue el propósito por el cual ustedes lo crearon. Entonces deciden y sienten en su corazón la necesidad de salvarlo, y para salvarlo, por las mismas reglas que ustedes establecieron, ustedes deberían estar en la misma condición que él para ser justos, y estando en las mismas condiciones que él, ser todo el tiempo tentado a elegir las cosas malas, pero nunca elegirlas, pero sí tener la pulsión y la misma condición para elegirlas. A la vez ustedes, siendo Dios, cuando se hacen humanos y eligen hacerse humanos, si ustedes eligen una de esas cosas que están mal, de lo que es malo, de lo que es oscuro, ustedes, siendo infinitos y eternos, Dios y creador de todo lo que existe, sin un principio, sin un final, ustedes se hacen chiquitos, se hacen pequeñitos. Y encima corren el riesgo de que si ustedes una sola vez eligen lo malo, la muerte y la oscuridad, por estar en la misma condición que el ser humano que ustedes crearon, quedaría en poder de ustedes. O sea, la oscuridad, la muerte, tendrían poder sobre ustedes. Entonces ustedes corren el riesgo de, estando en las condiciones de seres humanos, no tener nunca que elegir lo malo para, por un lado, salvar al ser humano, estando en la misma condición, pero a la vez no caer en manos del poder de la oscuridad y de la muerte. Porque encima ustedes son santos, son puros, pero se hacen de la condición del ser humano. Encima con todo lo que eso lleva, nacer como bebés, tener que desarrollar el aprender a caminar, el aprender a hablar, enfrentar todos los cambios y crecimiento del cuerpo, los cambios hormonales en la preadolescencia, adolescencia, y durante todo ese proceso hasta ser adultos, estar todo el tiempo, igual que cualquier hijo de vecino, cualquiera de nosotros, ser tentado a mentir, a acomodar una verdad, a si pueden hacer algo y si pueden evitar hacerlo, pese a que es bueno hacerlo, no hacerlo, elegir un hombre, elegir una mujer, querer tener sexo, todo lo que a uno le puede pasar, querer hacer algún negocio, tener que trabajar, Jesús era carpintero, querer cobrar una mesa de más, todas esas consecuencias. Entonces, entendamos lo siguiente: Dios, que es infinito, se hizo pequeñito
para vivir y experimentar desde adentro, lo que nosotros vivimos. Experimentar desde adentro aquellos seres que Él había creado, experimentar desde adentro, en el día a día, en la experiencia, en lo bueno y en lo malo, eso que nosotros los seres humanos experimentamos. Entonces es como si ustedes, que crearon el ser humano supuestamente siendo Dios, estamos poniendo un ejemplo, decidieran hacerse como eso que crearon, arriesgando quedar en poder de la muerte y de la oscuridad, arriesgando a tener que pasar todo eso que ustedes crearon y experimentarlo, vivir el proceso de nacimiento, crecimiento, evolución. Y aparte, todo esto ¿para qué? Para poder salvarlos de la oscuridad y de la muerte a los que ustedes crearon y a la vez lograr el objetivo final de todo, que es tener una relación de ida y vuelta de amor con aquellos que lo eligen, porque Jesús murió por todas las personas que nacieron y que van a nacer, pero solo pasan a ser sus hijos y relacionarse con Él aquellos que quieren, porque como siempre decimos, Dios no creó robots obedientes, Dios creó seres con libertad de decisión, hizo seres libres. Imagínense el amor que nos tiene, que se hizo de infinito a pequeñito. Se hizo uno de nosotros para experimentar la vida como cada uno de nosotros la experimentamos, con lo bueno, con lo malo, para poder vivir desde adentro. Por eso dice que tenemos un Dios al que nos podemos acercar a su trono de autoridad gratuitamente, porque la salvación es gratis, solamente hay que creer. Porque tenemos un Dios que se puede compadecer y entender nuestras debilidades, porque Él enfrentó cada una de las debilidades, de las pruebas, de las tentaciones que enfrentamos nosotros, esa opción de elegir lo malo. Sin embargo, Él nunca lo eligió. Él se hizo pequeñito para vivir desde adentro, en carne propia, lo que nosotros vivimos y experimentamos. Por eso es importante cuando se dice que Dios se encarnó. ¿Qué significa? Que Dios se hizo humano y tuvo un cuerpo de carne y hueso como nosotros, para vivir de primera mano. Porque Jesús, siendo Dios, Dios siendo Dios, tenía toda la información, sabía todo, porque es Dios y sabe todo. Pero Él eligió, quiso experimentarlo para entendernos desde adentro, por el amor que nos tiene, para poder salvarnos con el riesgo que eso llevaba para Él, y para poder darnos la opción de ser libres de la muerte, de la oscuridad, y que pueda tener, entendiéndonos muy profundamente, porque se hizo como uno de nosotros, desde ese lugar, sin dejar en ningún momento de ser Dios, relacionarse con nosotros y entendiéndonos desde adentro, en esta unión y relación de amor, de ida y vuelta, que busca, que quiere tener con cada uno de nosotros. Gracias por estar del otro lado en este nuevo capítulo del podcast de Infinito a Pequeñito se hizo Dios, para conocernos desde adentro, para salvarnos y porque nos ama. Gracias por estar del otro lado.